Hola, bienvenidos. En este video vamos a explorar por qué necesitamos alternativas a los combustibles fósiles, cómo funcionan tres de las más prometedoras y el experimento que realizamos en laboratorio. La construcción de una celda galvánica de magnesio y cobre. Comencemos. Este proyecto se llama Fuentes de Energía Alternativa y su tema central son las celdas galvánicas, dispositivos que generan electricidad a partir de reacciones químicas. Lo desarrollamos en química como situación problema final y el video está dividido en dos partes. Primero la investigación teórica y después el trabajo experimental. Los combustibles fósiles, como el carbón, petróleo y gas natural, representan hoy más del 80% del consumo energético mundial. Son recursos no renovables formados durante millones de años y su uso masivo tiene consecuencias graves. Emiten dióxido de carbono que acelera el cambio climático, generan lluvia ácida y contaminan el aire. El Acuerdo de París fija un límite de 1.5 grados Celsius de calentamiento para evitar daños irreversibles, y las reservas conocidas de petróleo tienen una vida estimada de apenas 50 años más. La conclusión es clara: necesitamos alternativas limpias y sostenibles. Mi compañero nos habla de la primera, la celda solar. Ahora tenemos la celda solar, que básicamente convierte luz directamente en electricidad mediante el efecto fotovoltaico, en el cual los fotones liberan electrones en una celda de silicio y ese movimiento genera corriente. Ahora bien, su mayor ventaja es que es completamente limpia, cero emisiones en operación y el recurso solar es prácticamente infinito. Sin embargo, depende del clima y la hora del día, el costo inicial de instalación es alto y el almacenamiento en batería sigue siendo caro. Ahora tenemos la tecnología central de nuestro proyecto, la cual es la celda galvánica. La celda galvánica genera electricidad a partir de reacciones redox espontáneas. El principio es este: un metal se oxida en el ánodo perdiendo electrones, y esos electrones viajan por un circuito externo hacia el cátodo, donde los iones en solución se reducen al recibirlos. Ese flujo de electrones es la corriente eléctrica que aprovechamos. En nuestra celda de magnesio con cobre, el magnesio se oxida, y los iones de cobre de la solución se reducen depositándose como cobre metálico. El potencial teórico es 2.71 voltios aproximadamente. Sus ventajas son sencillas: no necesita energía externa, es construible con materiales accesibles y es la base de todas las baterías que usamos hoy en día. Por consiguiente, mi compañero nos cuenta sobre la celda de combustible. La celda de combustible genera electricidad a partir de la reacción controlada entre el hidrógeno y el oxígeno. El hidrógeno se oxida en el cátodo liberando electrones. Estos viajan por el circuito generando corriente, y en el cátodo se combinan con el oxígeno para formar agua, el único subproducto. Su eficiencia puede llegar al 60 o incluso 70%, muy superior al 35% de los motores térmicos. Las ventajas son claras: cero emisiones y funcionamiento continuo. Las desventajas también: producir oxígeno limpio todavía es caro, no hay mucha infraestructura para distribuirlo y el uso de catalizadores de platino hace que el sistema sea más costoso. En resumen, las tres opciones sí son viables y se pueden complementar entre ellas. Ahora pasamos al laboratorio. El objetivo fue aplicar los principios de las reacciones redox para construir una celda galvánica de mercurio con cobre, medir su voltaje con un multímetro y demostrar que esa energía es suficiente para mover un motor. En pocas palabras, convertir una reacción química en trabajo mecánico real. Mi compañero explicará cómo lo construimos. Para esto usamos un tubo de cobre de 1 pulgada, una barra de magnesio, solución de sulfato de cobre 2, anhidro al 0.5 molar, un vaso de precipitado de 100 mililitros, cabres caimán rojo y negro, el multímetro y el minicarrito. La parte más crítica fue el ensamble del electrodo. Insertamos la barra de magnesio dentro del tubo de cobre, separándolos con papel de laboratorio y una liga para evitar contacto directo, que habría causado un cortocircuito. Conectamos cable negro al magnesio como el ánodo y el cable rojo al cable como cátodo, y vertimos la solución azul de sulfato de cobre 2 en el vaso, listos para medir. Encendimos el multímetro en escala de corriente directa a voltaje, conectamos los terminales respetando la polaridad y sumergimos los electrodos. Casi de inmediato apareció una lectura estable. Esperamos entre 20 y 30 segundos para confirmarla. Después desconectamos el multímetro, conectamos los cables al motor del carrito y el vehículo se empezó a mover. Todo quedó documentado en foto y en video. Mi compañero presenta los resultados. El voltaje medido fue de aproximadamente 1.5 volts en corriente directa. Pueden verlo en la foto del multímetro. Visualmente, la solución azul confirmó la presencia de iones de cobre. El cátodo de cobre se fue oscureciendo por el depósito metálico y el magnesio mostró burbujas y oxidación superficial. El resultado clave:
Al conectar la celda al carrito, el motor respondió y el vehículo se desplazó. Energía química convertida en trabajo mecánico. Entonces, al final, ¿por qué obtuvimos 1.5 voltios y el valor teórico es de 2.5 voltios? Esto se debe al potencial estándar que se calcula bajo condiciones ideales, o sea, a 25 grados centígrados, con electrodos puros, etc. En la práctica, la ecuación de Nernst nos dice que cualquier desviación en concentración o temperatura reduce el voltaje real. A eso se suma la resistencia interna del circuito o las impurezas en los electrodos y la ausencia de un puente salino formal. Todo eso explica la diferencia. Lo importante de esto es que 1.5 voltios no es un error, es un resultado coherente con la teoría y fue lo suficientemente bien para mover el motor. Mi compañero cierra con las conclusiones. Construimos una celda mercurio-cobre funcional con materiales básicos de laboratorio. Esta generó un aproximado de 1.5 voltios, lo que es suficiente para mover el carrito. La única diferencia con el valor teórico se explica con la ecuación de Nernst y las condiciones reales. También confirmamos que las reacciones redox no solo son teoría, sino que son la base de las baterías que usamos cada día. Para mejorar el experimento pudimos usar un puente salino formal, pudimos pulir los electrodes antes de sumergirlos y también pudimos haber conectado 2 celdas en serie para obtener mayor voltaje. Al final, lo más interesante fue ver que todo esto no se queda en papel. Literalmente construimos algo que genera energía y se movió. Eso hace que todo lo que vimos en teoría realmente tenga un sentido. Como equipo fue una experiencia muy completa y sobre todo nos deja claro que la química no solo se entiende, también se puede ver y comprobar y pasar de entenderlo a verlo funcionar.